hace no sé cuántos años vi unos resultados de INEGI que hablaba que los jóvenes en su mayor, en la etapa de, no sé si hablaba 20, 35 o hasta 45, que morían en accidentes regularmente. ¿Quiere decir que esto ha cambiado en nuestro país? Adrián, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Y sí, tristemente, la verdad es que en el mundo en general, los jóvenes de 15 a 25 años suelen morir mayoritariamente en accidentes de tránsito. En el caso de México esto es un tema, sí mueren muchos jóvenes en accidentes de tránsito, pero de los últimos años para acá, sobre todo en este nuevo dato de 2021, habría que considerar que pues, la pandemia redujo bastante la movilidad en prácticamente todo el mundo. En México la primer causa de muerte para los jóvenes de 15 a 25 años son los homicidios, y particularmente los homicidios con arma de fuego, que son prácticamente el 70% de los homicidios que suceden en este país. De modo que si tú comparas la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes en el grupo poblacional de 15 a 29 años, esta tasa te resulta en 40 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es más o menos una de las tasas más violentas del mundo. La media nacional es de 28, la tasa para los jóvenes de 15 a 29 años es de 40. Adrián, ahí supongo hay más hombres jóvenes que mueren que mujeres, ¿o no es así necesariamente? Sí, por supuesto. La mayor cantidad de homicidios en este país son de género masculino, ¿no? Lo que sí es importante también en el nuevo dato que INEGI arrojó para el año 2021, la reducción de homicidios del orden del 3,5% que el gobierno federal destaca de 2021 con respecto a 2020, se da en hombres, no así en mujeres. O sea, el año pasado, 2021, para efectos prácticos, ha sido un récord histórico de homicidio de mujeres en México. Híjola, y bueno, estas son cifras las que presenta INEGI. ¿De qué pudiéramos decir? ¿De qué se está tratando? ¿Es la inseguridad? Siempre se habla de que el narco pues se ha apoderado del país, y bueno, mucha gente que ingresa a trabajar o mucha gente que tiene algo que ver. ¿Se sabe por qué? ¿Por qué tanto joven asesinado, Adrián? Bueno, es un fenómeno muy complejo. Yo empezaría diciendo que en México en realidad contamos muertos de tres maneras diferentes. Los contamos todos los días con el conteo diario que hace la Secretaría de Seguridad Pública en el país, que es este conteo diario que se alimenta de los datos de las fiscalías, de registros periodísticos, etcétera. Luego, el día 20 de cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualiza la cifra para el mes anterior. O sea, el día 20 nos revelan cuántos homicidios hubo en el mes anterior, y esa cifra suele ser entre 15 y 20% superior a lo que había arrojado el conteo diario. Y luego el INEGI, que cuenta actas de defunción y causas de muerte, esa es la cifra real, pues se tarda más o menos 6 meses en darte el dato preciso del año anterior, que son los datos que yo uso para mi artículo en este caso, y eso pues también corrige a la alza. De modo que con estos datos en México hubo 97 homicidios diarios en el país. Eso es uno cada 14 minutos y medio más o menos. Híjole. Y hay que agregar a eso que además hay un fenómeno que crece todos los días y cada vez es más complejo, que es el fenómeno de los desaparecidos, de los cuales también más o menos el 40% de los registros oficiales, y digo oficiales porque todos los colectivos de rastreadores te dicen que son muchos más, son jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, casi todos mueren o desaparecen en una lógica de crimen organizado, con lo cual pues, pone en duda fuertemente esta estrategia de ir a las causas que ha insistido tanto el gobierno federal, ¿no? Justamente lo que te iba a preguntar, si entonces no estaría funcionando la estrategia, porque la estrategia
y el discurso oficial dicen de combatir esas causas que generan la violencia en México, pues apoyando a los jóvenes a través de los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez para que continúen con sus estudios. Entonces no estaría dando el resultado que las autoridades ya presumen. Pues bueno, mira, te lo pongo un poco en perspectiva. México tiene más o menos 31 millones de personas entre 15 y 29 años. O sea, esa es, digamos, la masa poblacional, que es nuestro famoso bono demográfico, ¿no? Nuestra gran fortaleza como nación emergente. Y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no llega al medio millón de beneficiarios. Entonces, pues estás muy lejos, digamos, de poder resolver toda la problemática, entre comillas, desde las causas. Además, porque es muy corto el tiempo y no sabemos hasta dónde va a alcanzar esta estrategia. Ha habido muchas críticas a este programa, por ejemplo, en términos del padrón, en términos de la transparencia, etcétera. Lo cierto es que más o menos entre el 90 y el 95% de estos homicidios de los que hablamos caen en la impunidad, o sea, no son castigados nunca. Y mientras eso lo tengamos así en todo el país, en todas las fiscalías estatales, el índice de impunidad de México Evalúa del año pasado, pues situaba nuestro promedio en el orden del 94% de impunidad nacional. O sea, solamente logramos sentencias en 5 de cada 100 casos, en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay estados que tienen 98 y estados que tienen 91. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Está muy estudiado que el principal disuasor en términos de la realización de un delito para el perpetrador, pues es la posibilidad de ser castigado por ese delito, no el tamaño de la pena, porque luego nuestros diputados andan allí subiendo las penas y haciendo populismo punitivo. Pues de nada sirve que tengas penas de 200 años para feminicidios y en realidad nunca atrapas a los feminicidas. Entonces, sí, la impunidad, ¿no? Ese es el gran problema. Para mí, de fondo, más allá de si hay que ir a las causas, que yo creo que eso es correcto, sí, es una estrategia de muy largo plazo que no sabemos si va a funcionar, pero lo cierto es que no le están dedicando ni presupuesto, ni estructura, ni idea a la reforma de nuestro aparato de justicia, que es el que nos tiene metidos en impunidades casi absolutas. Por acá nos comentan y también nos preguntan, por acá dice, interesante la aportación de Adrián, definitivamente nos deja claro que la juventud se está dedicando al sicariato y que la mayoría de las muertes que se encajonan en el concepto de feminicidio no son como tal, sino que es un resultado de la incursión de la mujer a la actividad delictiva, aunque es difícil de reconocer y es más fácil determinar que es feminicidio. Las cifras que se presenta fortalece la idea que es con el desarrollo sostenido y sustentable con el que se abatirá el índice delictivo y no con un enfrentamiento violento. Por acá Lázaro nos dice, ¿creen que la descomposición del tejido social está entre la causa raíz de los homicidios de los más jóvenes y sobre todo en mujeres asesinadas? Nos pregunta. Mira, yo cuidaría mucho el tema de decir, es que los jóvenes se están dedicando al sicariato, porque entonces es endilgarle la responsabilidad a los jóvenes de luego ser asesinados o desaparecidos, ¿no? Creo que lo importante es qué país le estamos ofreciendo a esos jóvenes. Si tú revisas luego los datos a detalle, te das cuenta que la mayor parte de esos jóvenes que son desaparecidos o asesinados, les sucede esto en la vía pública. O sea, no les sucede, digamos, allá en términos de enfrentamientos, etcétera, sino que se los llevan o los asesinan cuando están en la vía pública y normalmente en horarios, digamos, bastante hábiles. Uh-huh. O sea, sí, que en realidad esos jóvenes debían estar o estudiando o trabajando mientras fueron asesinados o privados de la libertad. ¿Qué significa? Pues que la escuela o el trabajo no eran la opción inmediata que tenían. Yo creo que ahí es más un tema de oportunidades. Y también cuidaría mucho, y agradezco mucho la aportación, caer en el discurso facilón de decir es que es un tema de valores y entonces la responsabilidad de las familias, porque es muy común que los gobernantes caigan allí, ¿no? Cuando se presenta un hecho violento fuerte con jóvenes, digan, pues es que era responsabilidad de sus papás. Sí. A ver, el responsable de que la gente no sea asesinada y de que cuando alguien es asesinado, el asesino o los asesinos sean castigados es el Estado. Y el Estado para eso se conforma y para eso vive de nuestros impuestos. O sea, no puedes decir
el Estado no puede renunciar, porque entonces, pues, ¿para qué queremos un Estado, no? El responsable de hacer valer el Estado de Derecho, pues son las autoridades y los gobernantes, que para eso votamos por ellos, y si no nos gustan, los cambiamos en la siguiente elección, ¿no? Claro. Entonces, creo que evidentemente es muy complejo, pero lo que sí es cierto es que México tiene tasas de homicidio en jóvenes igual o más altas que El Salvador, que Honduras, que son naciones pues mucho más pobres que México, naciones que no aspiran, que no están en la OCDE, por ejemplo, y yo hago el comparativo allí. Nuestra tasa de homicidio se parece más a la de Centroamérica que a la de Estados Unidos o Canadá, que es el país, son los países con los que tenemos firmados un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces tiene mucho sentido pensar en que pues México debería estar en condiciones de superar estos problemas de una mucho mejor manera que naciones que son más pequeñas y cuentan con menos recursos y que también son más pobres, ¿no? Y no es cierto, la verdad es que no lo logramos. Pues ahí está, Adrián, no sé si hay algo más que desees agregar, algo que nos haya hecho falta preguntarte en esta tragedia. Es una auténtica tragedia lo que ocurre en nuestro país con los jóvenes, que no todo es sicariato, también muchos son lamentablemente adictos, que aquí en Sonora hasta por 50 pesos, 20 pesos los vienen matando, ¿no? No, y que también hay muchos que se dedican a matar, porque recordemos que pues se ganan unos pesos por matar a alguien. Esa sí. También es una realidad que quizá esto no se ha visibilizado tanto, porque pues también a quienes trabajamos en el periodismo, en la comunicación, pues nos da temor también hablar de estos temas, ¿no? Sí, yo solamente agregaría que también la evidencia, y estudios de muchos años demuestran que normalmente en las comunidades donde hay altos niveles de homicidio, los perpetradores son muy poquitos. O sea, es gente que se dedica a eso, pues, digamos, no es que los jóvenes se maten entre ellos unos contra otros, normalmente hay gente que está haciendo ese trabajo. Sí. Y agregaría que la lógica de crimen organizado, entendido sí como narcotráfico, pero también un narcotráfico ya muy diversificado, ¿no? Ustedes están en Sonora y saben que pues, los carteles también están metidos en el tráfico de personas, no solamente en el tráfico de drogas. O sea, el crimen organizado busca diversificarse porque así sostiene sus negocios ilegales en los territorios en los que opera. Y señalar que hay que ver esto con ojos de largo plazo. O sea, no vamos a salir de aquí mañana con ningún programa social. O sea, hay que trabajar muchísimo pues en una lógica distinta de construcción de capacidades institucionales, de policías, de educación. Lo que no puede ser es que pensemos que con soluciones tan simplistas como un solo programa social o una beca de 5,000 pues vamos a resolver el asunto, no. Y la otra cosa es que no vamos a resolver un problema que no reconocemos, ¿no? Si seguimos diciendo que en realidad este país avanza en paz y que estamos mejor que ayer, pues los datos no dicen eso, ¿no? Habrá que ponerle atención a la evidencia más allá de los dichos de nuestros gobernantes. Sí, y también si sigue esa impunidad de que no pase nada, que nada se resuelva o que no se resuelva porque se está protegiendo a cierta célula, a cierta área o a ciertos, pues ya no sé cómo mencionarlos, o a quienes están coludidos, pues esto va a seguir pasando porque se convierte en algo fácil y rápido y práctico, ¿no? Si no hay castigo. Sí, claro, la evidencia demuestra que en este país matar sale prácticamente gratis. Sí, exacto. Y mientras siga saliendo gratis, pues evidentemente la violencia se vuelve nuestra manera de dirimir conflictos. En lugar de dirimirlos vía los juzgados, vía la conciliación, vía el diálogo, vía la reconciliación, pues el modo en que vamos a seguir resolviendo nuestros conflictos es matándonos entre nosotros, agrediéndonos entre nosotros. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, cómo en la medida en que la crisis de desaparecidos se hace más profunda y proliferan los colectivos de mamás rastreadoras y buscadoras, que son las únicas que buscan a sus hijos, porque la verdad es que prácticamente están solas, pues no hay un gran estallido de indignación o social. Y hay que decirlo así, por triste que suene, es que la mayor parte de los jóvenes que son desaparecidos y asesinados en este país pertenecen a los segmentos socioeconómicos más bajos. Entonces no generan ninguna incomodidad en las élites que no pagan este precio, digamos, o este costo social. Y de cuando en cuando, pues los periodistas lo sabemos, ¿sí? Alcanza alguna de las élites y entonces tenemos un escándalo, ¿no? Y entonces hay algo de indignación y entonces nos movilizamos tantito. Pero la verdad es que todos los días en este país matan a 97 personas y no pasa nada.
Híjola, así es. Desafortunadamente esto es lo que sucede. Por acá nos están pidiendo dónde lo pueden seguir, dónde pueden leer la información. Por acá se las vamos a compartir a nuestros comaleros. Nos dice, por favor, dígale a Adrián López que pase las cifras que utilizó. Y yo ya le pasé la información, el escrito. Adrián, le agradecemos mucho el tiempo, el estar con nosotros y compartir esta información tan importante, tan interesante y poder visibilizar lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias. El artículo está ahí en Animal Político, lo pueden encontrar con mi nombre muy fácil y mi Twitter es Adrián López MX. Muy bien, perfecto. Adrián, muchísimas gracias. Excelente tarde.